Antes de comenzar esta historia increíble, si eres nuevo en el canal, suscríbete ahora mismo. Dale a la campanita para no perderte ninguna historia como esta. Y si ya estás suscrito, compártelo con alguien que necesite conocer esta verdad. Ahora sí, prepárate para una historia que te va a dejar sin palabras. 6 hombres blancos estaban sentados en un sótano en Memphis, Tennessee, y estaban planeando un asesinato. Su objetivo, Nat King Cole, el artista negro más famoso de toda América, el hombre cuya voz hacía suspirar a las mujeres blancas y cuyo éxito enfurecía a los hombres blancos. El plan era simple, brutal. Esperarían hasta después del concierto, lo seguirían hasta su auto y lo golpearían hasta la muerte con bates de béisbol. Un mensaje claro: los artistas negros no eran bienvenidos en el sur. Lo que no planearon, lo que no pudieron imaginar, fue Xan Bumpy Johnson, porque cuando Bumpy se enteró de que el cantante más grande de Harlem estaba siendo casado, no hizo una llamada telefónica, no envió un mensaje, no negoció, se subió a un tren, viajó 1000 millas y caminó directo a ese sótano 3 días antes del concierto. No llevaba un bate de béisbol, llevaba su navaja, y lo que pasó en ese sótano hizo que 6 racistas entendieran que acababan de cometer el último error de sus vidas. Septiembre de 1950. Memphis, Tennessee. Nat King Cole tenía 31 años y estaba en la cima de su carrera. Su canción Mona Lisa acababa de encabezar las listas de éxitos. Era la primera vez que un artista negro lograba ese tipo de éxito mainstream, un éxito que cruzaba todas las barreras. Su voz era suave como la seda. Su talento al piano era puro genio, y su capacidad para conquistar audiencias blancas era algo nunca visto. Las audiencias blancas lo adoraban. Y ese era exactamente el problema. En 1950, el sur de Estados Unidos era un barril de pólvora. El movimiento por los derechos civiles apenas comenzaba a despertar. Los artistas negros estaban alcanzando un éxito que los hacía visibles, poderosos, amenazantes para el orden racial que los supremacistas blancos habían construido. Un orden que defendían con violencia. Nat King Cole representaba todo lo que temían. Un hombre negro que era rico, famoso, talentoso y amado por mujeres blancas. Un hombre negro que no conocía su lugar. Un hombre negro que se atrevía a ser excelente. Un hombre negro que no pedía permiso para brillar. Entonces, cuando su gira anunció una presentación en el Ellis Auditorium de Memphis, el 17 de septiembre, ciertas personas decidieron enviar un mensaje escrito con sangre. 2 de septiembre de 1950. Que las 9:45 de la noche. Garrett's Steakhouse, centro de Memphis. Marcus Webb se movía por el comedor como un fantasma, visto pero no notado, presente pero invisible. De la manera en que los meseros negros habían aprendido a existir en espacios blancos. Una supervivencia silenciosa. Marcus tenía 34 años y llevaba 6 años trabajando en Garrett's. Era uno de los restaurantes más elegantes de Memphis. Solo para blancos, filetes caros, bourbon que costaba más por copa de lo que Marcus ganaba en un día completo. El tipo de lugar donde hombres poderosos se reunían para discutir negocios, política y otras cosas que no querían que nadie escuchara, excepto que Marcus lo escuchaba todo, siempre. La mesa 7 había estado bebiendo desde las 7 de la noche. 6 hombres blancos en trajes costosos, puros humeantes, risas que se volvían más fuertes con cada ronda de whisky, risas que sonaban peligrosas. Marcus conocía el tipo, hombres de negocios, profesionales, el tipo de hombres que poseían cosas, propiedades, negocios, personas. Mientras Marcus rellenaba sus vasos de bourbon, mantenía su rostro cuidadosamente neutral, sin expresión, pero sus oídos estaban completamente abiertos. Cada palabra, cada susurro, cada amenaza disfrazada de conversación casual. Ese negro cree que puede simplemente entrar a Memphis y cantar para mujeres blancas. La voz venía del hombre de cuello grueso en la cabecera de la mesa, Thomas Crenshaw. Marcus lo conocía. Dueño de una compañía constructora, dinero sucio, reputación de crueldad con sus trabajadores negros. Nat King Cole, agregó Edward Willis, el gerente del banco.
Sus ojos brillaban con algo oscuro, ganando millones con nuestra gente. Es un insulto a todo lo que representamos. Alguien debería enseñarle una lección, murmuró Robert Hayes, comerciante de bienes raíces, voz suave pero llena de veneno. Lo haremos. Esto vino de David Morrison, y Marcus sintió que su sangre se congelaba en las venas. Morrison era detective de la policía de Memphis. Todos en la comunidad negra conocían su nombre. Conocían su reputación de brutalidad. Conocían las historias de hombres negros que resistieron arresto y terminaron en el hospital. O peor. Jueves por la noche, continuó Morrison. El sótano de Carl a las 9 de la noche. Finalizamos el plan allí. Bates de béisbol, dijo James Tucker, dueño de un aserradero. Su voz era práctica, como si estuviera discutiendo una orden de madera. Simple, efectivo. Después de su concierto, en el estacionamiento. Terminado. Se rieron, bebieron, brindaron por su plan de asesinato como si fuera una broma. Marcus siguió sirviendo. Siguió manteniendo su rostro en blanco. Siguió respirando de manera constante. Aunque por dentro, su corazón latía como un tambor de guerra. El sexto hombre, Carl Jennings, dueño de una ferretería, levantó su vaso. Por enviar un mensaje, dijo. Por poner a ese negro arrogante en su lugar. Por recordarles a todos quién manda aquí, agregó Crenshaw. Bebieron. Marcus rellenó sus vasos. Sus manos no temblaban. No podían temblar. No aquí. No ahora. Si mostraba miedo. Si mostraba que había escuchado demasiado. Sería él quien terminaría en ese estacionamiento. Pero su mente estaba acelerada. Corriendo a 1000 por hora. Nat King Cole. Concierto. Bates de béisbol. Asesinato. Jueves por la noche. Sótano de Carl Jennings. ¿Qué podía hacer? ¿A quién podía decirle? La policía. Morrison era la policía. El FBI. Se reirían de un mesero negro con una historia imposible de probar. Advertir a Nat King Cole directamente. Imposible acercarse a él. Marcus se sentía completamente solo, atrapado, con un secreto que podía salvar una vida, pero que podía costarle la suya. 11:30 de la noche. La mesa 7 finalmente se había ido. Marcus encontró el teléfono público en la cocina. Sus manos temblaban ahora. Todo su cuerpo temblaba. Marcó un número que había memorizado 3 años atrás. Un número que le había dado un portero de tren Pullman. Un hombre que le había dicho algo muy específico. Si alguna vez escuchas algo importante, algo peligroso, llama a este número. Pregunta por Bumpy Johnson. En ese momento, Marcus no había entendido completamente, pero guardó el número. Lo memorizó. Y ahora lo necesitaba. El teléfono sonó 3 veces. Una voz profunda contestó. Una voz que sonaba como piedras rodando. ¿Sí? Señor Johnson. La voz de Marcus era apenas un susurro. Me llamo Marcus Webb. Trabajo en un restaurante en Memphis. Acabo de escuchar algo que necesita saber. Es sobre Nat King Cole. Hubo una pausa. Un silencio que pareció durar una eternidad. Luego, estoy escuchando. Marcus le contó todo. Cada detalle. Los 6 hombres, sus nombres completos, sus negocios. La reunión del jueves en el sótano de la ferretería de Carl Jennings. Los bates de béisbol. El plan del estacionamiento. El concierto del 17 de septiembre. Todo. ¿Cuándo terminó? Bumpy Johnson quedó en silencio por un largo momento. Marcus podía oír su propia respiración agitada en el auricular. ¿Tienes caras para esos nombres? Sí, señor. Los serví toda la noche. Conozco a cada uno de ellos. Uno de ellos es policía. David Morrison, detective. Bien. Marcus no entendió qué tenía de bueno, pero no preguntó. Marcus, hiciste lo correcto al llamarme. La voz de Bumpy era firme, segura. Ahora escucha con atención. Olvidas que esta conversación sucedió. Vas a trabajar mañana como si nada. No le dices a nadie lo que escuchaste. ¿Entiendes? Sí, señor. Si algo pasa, si estos hombres sospechan que los escuchaste, llamas a este número inmediatamente. Yo me encargo. Señor Johnson, Marcus dudó, va a detenerlos. La voz de Bumpy era hielo puro. Voy a hacer más que detenerlos. Voy a asegurarme de que nunca vuelvan a amenazar a otro artista negro mientras vivan. La línea se cortó. Marcus colgó el teléfono. Sus manos todavía temblaban. No sabía quién era Bumpy Johnson. Solo un nombre, un número. Una voz en la oscuridad.
pero algo en esa voz le decía que Nat King Cole estaría a salvo. Algo en esa voz contenía una promesa, y Bumpy Johnson parecía el tipo de hombre que cumplía sus promesas. Harlem, Nueva York. La misma noche, Bumpy Johnson colgó el teléfono y se quedó sentado en silencio durante 1 minuto completo, mirando la pared, procesando, calculando. A sus 35 años, Bumpy era el rey indiscutible de Harlem. 3 años fuera de la prisión de Sing Sing, y había tomado el control del negocio de números. Había establecido su red de protección, y había dejado claro a cada gángster en Nueva York. Harlem era suyo, pero Memphis estaba a 1000 millas de distancia. 9 días hasta el concierto, y 6 racistas con protección policial estaban planeando asesinar a Nat King Cole. Bumpy miró el dinero en su escritorio. $18,000 de la recaudación de números de esa semana. Suficiente para comprar un edificio pequeño, suficiente para expandir su operación, suficiente para importar. Lo empujó a un lado, como si fuera basura. A las 5 de la mañana, Bumpy empacó 2 trajes, artículos de aseo, su navaja de afeitar y un revólver calibre 38. Tomó el tren de las 6 de la mañana hacia el sur, de Penn Station a Memphis. 40 horas a través de 6 estados, 40 horas en vagones segregados, 40 horas pensando en 6 racistas que no sabían lo que les esperaba. No le dijo a nadie a dónde iba. No necesitaba hacerlo. Stephanie St. Clair manejaría Harlem mientras él estuviera fuera, porque algunas cosas eran más importantes que los negocios. Algunas cosas valían 1000 millas, y cada dólar en su bolsillo. La voz de Nat King Cole era una de esas cosas. El orgullo de Harlem era una de esas cosas. La protección de los suyos era una de esas cosas. Espera un momento, antes de continuar con lo que pasó en Memphis. Si esta historia te está atrapando, si sientes la tensión, dale like ahora mismo. Ayúdanos a que más gente conozca estas historias. Y si aún no te has suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete y activa la campanita. Subimos historias reales como esta cada semana. Historias que te van a impactar. Ahora sí, volvamos a 1950, a ese viaje de 1000 millas, a ese tren que llevaba venganza hacia el sur. 40 horas después de salir de Harlem, Bumpy bajó del tren en la estación Union de Memphis. El calor lo golpeó inmediatamente. Calor sureño, espeso y húmedo, diferente del calor de Nueva York. Un calor que se pegaba a la piel como una advertencia. Se registró en una pensión para gente de color en Beale Street, bajo el nombre de William Jackson, pagando en efectivo por una semana. Luego se puso a trabajar. Para el lunes por la tarde, Bumpy había hecho su primer contacto. Samuel Sweet Sam Johnson, un barbero que había trabajado en Harlem en los años 30 antes de regresar a Memphis. Sam le debía un favor a Bumpy de los viejos tiempos, un favor que nunca había olvidado. Bumpy entró a la barbería de Sam a las 3 de la tarde. La barbería quedó en silencio. Sam levantó la vista del cliente que estaba afeitando, y su rostro palideció. Bumpy Johnson. Señor, ten misericordia. Después de que la barbería cerrara, hablaron. Bumpy le dio los nombres que Marcus había proporcionado. Sam llenó los detalles que faltaban. Thomas Crenshaw. Construcción. Dirección comercial en Main Street. Casa en Central Gardens. Esposa, 2 hijos. Edward Willis, gerente del First National Bank. Vive en East Parkway. Una hija que toma clases de piano. Robert Hayes, bienes raíces. Oficina en Union Avenue. Bebe en el Peabody Hotel cada viernes. David Morrison, detective. Soltero, apartamento en Cooper Street. Conocido por golpear sospechosos negros. James Tucker, aserradero. Almacén en South Memphis. 3 hijos varones. Carl Jennings, ferretería en Madison Avenue. Sótano grande. Esposa compra en Cooper's Market los sábados. ¿Qué necesitas, Bumpy? Necesito saber dónde está ese sótano exactamente. Necesito saber cuándo se reúnen. Y necesito entrar. Sam tragó saliva. Bumpy, estos tipos son peligrosos. Tienen a Morrison de su lado. Morrison ha matado hombres negros, y nunca le pasó nada. Bumpy sonrió, pero no había nada cálido en esa sonrisa. Sam, yo también he matado hombres. La diferencia es que yo sé lo que soy. Estos tipos se creen respetables. Voy a recordarles lo que realmente son. Para el martes por la noche, Bumpy lo sabía todo. La ferretería de Carl Jennings
Tenía un sótano al que se accedía por una entrada lateral. Se reunían los jueves a las 9 de la noche, siempre los mismos 6, siempre con bourbon y cigarros, siempre planeando su violencia como si fuera un juego de negocios. Bumpy pasó el miércoles observando. Vio a cada uno de los 6 hombres. Memorizó sus caras, sus rutinas, sus debilidades. Vio a Crenshaw gritar a un trabajador negro. Vio a Willis rechazar un préstamo a una familia negra que claramente calificaba. Vio a Morrison arrestar a un adolescente negro por actitud sospechosa. Cada observación agregaba combustible a un fuego que ya ardía. Jueves 14 de septiembre, 8:45 de la noche. Bumpy estaba parado frente a la ferretería de Carl Jennings. La tienda estaba cerrada, oscura, pero había luz saliendo de la entrada lateral del sótano, y podía escuchar voces, risas, el tintineo de vasos. Bumpy revisó su navaja, la sacó de su funda de cuero. La luz de la calle capturó el filo del acero, perfectamente afilada, una herramienta que había usado 37 veces en Harlem, una herramienta que conocía bien. La volvió a enfundar. Revisó su revólver. Cargado. «Listo». Respiró profundo. Bajó las escaleras. La puerta del sótano no estaba cerrada con llave. ¿Por qué lo estaría? Estos hombres se sentían seguros, intocables, protegidos por el sistema que ellos mismos habían construido. Bumpy abrió la puerta y entró. El sótano era exactamente como Sam lo había descrito. Concreto sin terminar, estantes con herramientas y suministros, una mesa grande en el centro con 6 hombres sentados alrededor. Bourbon, cigarros, mapas desplegados. Y en la esquina, 6 bates de béisbol apoyados contra la pared. Nuevos, de madera sólida. Louisville Sluggers, elegidos específicamente para romper huesos. Los 6 hombres no notaron inmediatamente a Bumpy. Estaban demasiado absortos en su planeación, demasiado seguros, demasiado estúpidos. «El auto de Cole estará estacionado aquí», decía Morrison, señalando un mapa del Ellis Auditorium. «Salida del artista, solo él y su manager. Los esperamos rápido y silencioso». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Willis. 3 minutos máximo», respondió Tucker. «Lo suficiente para enviar el mensaje». Fue Jennings quien finalmente vio a Bumpy. Se quedó congelado, su cigarro a medio camino de sus labios. Su rostro perdió todo el color. «Chicos», su voz era un susurro ronco. «Chicos, tenemos compañía». Los otros 5 voltearon. El silencio que cayó sobre ese sótano era absoluto. El tipo de silencio que precede a la violencia. El tipo de silencio donde el miedo toma forma física. Bumpy cerró la puerta detrás de él, despacio, deliberado. El clic del pestillo sonó como un disparo en el silencio. «Caballeros», dijo Bumpy, su voz tranquila, casi conversacional. «Espero no estar interrumpiendo nada importante». Morrison se puso de pie de golpe. Su mano fue instintivamente a su cintura, donde normalmente llevaba su pistola. Pero no la tenía. Esta era una reunión privada. Ninguno de ellos estaba armado. «¿Quién diablos eres tú?», exigió Morrison, intentando sonar autoritario, intentando sonar como el policía que era, pero su voz tenía un temblor. Bumpy caminó hacia la mesa. Lento, medido, cada paso deliberado. «Mi nombre es Bumpy Johnson». Dejó que eso se asentara. «Hoy vengo desde Harlem, Nueva York, Mill Mills, Antren, para tener una conversación con ustedes». Crenshaw intentó pararse. «Esto es propiedad privada, no tienes...» Bumpy sacó su revólver. Lo colocó en la mesa con un golpe seco, justo al lado del mapa del Ellis Auditorium. «Siéntate». Crenshaw se sentó. «Ahora», continuó Bumpy, mirando a cada hombre a los ojos, uno por uno. «Hablemos sobre Nat King Cole». «No sé de qué estás», comenzó Willis. Bumpy sacó su navaja. El sonido del acero deslizándose fuera de su funda cortó las palabras de Willis. Bumpy colocó la navaja junto al revólver. «No me mientan». Su voz todavía era tranquila, lo que la hacía más aterradora. «Viajé 1000 millas, gasté mi tiempo, gasté mi dinero. No lo hice para escuchar mentiras». Señaló el mapa. «Puedo ver su plan aquí». Señaló los bates. «Puedo ver sus armas allá». Miró a cada uno. «Y escuché cada palabra que dijeron en Garrett's Steakhouse el sábado pasado». El rostro de todos palideció. ¿Cómo sabía sobre el restaurante? ¿Quién había hablado? ¿Quién los había traicionado? «Marcus Webb les manda saludos», dijo Bumpy.
El nombre no significaba nada para ellos. Solo otro mesero negro, invisible, excepto que había visto todo, escuchado todo, y había hecho la llamada que cambió todo. Morrison se aclaró la garganta, intentando recuperar algo de control. Mira, no sé qué crees que escuchaste, pero... Cállate. El tono de Bumpy no cambió, pero el peso detrás de esas palabras hizo que Morrison cerrara la boca inmediatamente. Voy a explicar algo, dijo Bumpy. Recogió su navaja, la giró en su mano. La luz captó el filo. Nat King Cole no es solo un cantante. Es la voz de Harlem. Es nuestro orgullo, que es prueba de que podemos ser excelentes, a pesar de todo lo que ustedes hacen para detenernos. Caminó alrededor de la mesa, lentamente, como un tiburón rodeando presas heridas. ¿Y ustedes seis? Ustedes seis piensan que pueden quitarnos eso. Piensan que pueden matarlo con bates de béisbol y salirse con la suya. Porque tienen dinero, porque tienen posiciones, porque tienen un detective de su lado. Se detuvo detrás de Morrison, colocó la navaja cerca de su cuello, no tocándolo. Todavía no, pero cerca, tan cerca que Morrison podía sentir el frío del acero. ¿Sabes cuántas gargantas he abierto con esta navaja, detective? Morrison no respondió. No podía. Apenas podía respirar. 37. Bumpy dejó que ese número flotara en el aire. 37 hombres que cometieron el error de pensar que yo no era peligroso, que pensaron que podían faltarme el respeto, que pensaron que podían tocar lo que es mío. Movió la navaja a Hayes. ¿Y tú, vendedor de casas? ¿Cuántos hombres has matado? Hayes negó con la cabeza frenéticamente. Ninguno, yo nunca. Exacto. Bumpy sonrió, pero no había humor en ello. Ustedes son asesinos de teoría. Planean violencia en sótanos con bourbon y cigarros. Pero nunca han mirado a un hombre a los ojos mientras se desangra. Nunca han sentido la vida dejar un cuerpo. Ustedes son cobardes jugando a ser peligrosos. Crenshaw intentó levantarse de nuevo. Esto es ridículo. Somos hombres de negocios respetables. Bumpy se movió más rápido de lo que cualquiera de ellos pudo rastrear. La navaja destelló. Crenshaw gritó, un corte profundo en su antebrazo. No mortal, pero doloroso. Muy doloroso. Crenshaw cayó hacia atrás en su silla, agarrando su brazo. La sangre goteaba en el piso de concreto. ¿Alguien más quiere interrumpirme? Nadie se movió. ¡Bien! Bumpy limpió la sangre de su navaja en el mapa, manchando el estacionamiento del Ellis Auditorium con rojo. Ahora déjenme explicar cómo va a funcionar esto. Se paró en la cabecera de la mesa, revólver en una mano, navaja en la otra. Ustedes seis iban a matar a Nat King Cole. Iban a enviarnos un mensaje. Bueno, yo vine aquí a enviarles un mensaje a ustedes. Caminó alrededor de la mesa de nuevo, esta vez más lento, más amenazante. Nat King Cole está bajo mi protección. Eso significa que está bajo la protección de Harlem. Eso significa que si le pasa algo, cualquier cosa, en Memphis, en Tennessee, en cualquier parte de este maldito país, voy a asumir que fueron ustedes. Se detuvo. Dejó que el peso de sus palabras se asentara. Y vendré a buscarlos. No con una navaja esta vez, con gasolina y fósforos. El rostro de Tucker se había puesto verde. Una mancha oscura se extendió por sus pantalones. Se había orinado del miedo. Conozco dónde viven, continuó Bumpy. Conozco dónde trabajan. Conozco dónde van sus familias. Miró directamente a Willis. Edward Willis, tu hija toma clases de piano los martes en la casa de la señora Henderson en Popular Street. Hermosa niña. 10 años, ¿verdad? Willis se puso pálido como un fantasma. Carl Jennings, tu esposa compra en Cooper's Market todos los sábados por la mañana. Siempre llega a las 9. Muy puntual. Jennings empezó a temblar. David Morrison, bebes en Murphy's Tavern cada noche, después de tu turno. Siempre el mismo asiento. Siempre el mismo whisky. Morrison no podía ni hablar. Thomas Crenshaw, tienes 2 hijos en Central High School. El mayor juega fútbol. El menor está en el equipo de debate. Crenshaw, todavía sangrando, lloraba abiertamente ahora. Robert Hayes, vive solo en ese apartamento en Peabody Avenue. 3er piso. Escalera de incendios justo afuera de tu ventana. Hayes empezó a sollozar. James Tucker, tus 3 hijos trabajan contigo en el aserradero.
Todos los días. Lugares peligrosos, los aserraderos. Tantos accidentes posibles. Tucker no podía dejar de temblar. Bumpy volvió a la cabecera de la mesa. Si Nat King Cole sufre aunque sea un rasguño, si tropieza en el escenario, si le duele la garganta, si tiene un mal día, voy a asumir que fue su culpa. Y todas esas personas que acabo de mencionar, sus hijos, sus esposas, ustedes mismos, van a descubrir qué se siente cuando Harlem envía un mensaje. Recogió su revólver, lo guardó, recogió su navaja, la limpió en la camisa de Crenshaw, la enfundó. Ahora, dijo, su voz volviendo a ese tono casi casual, voy a salir por esa puerta, y ustedes van a quedarse aquí sentados. Van a limpiar la sangre de Thomas, van a llevarlo al hospital. Le van a decir al doctor que se cortó con vidrio roto. Se dirigió a la puerta. Se detuvo. Se volteó. Una cosa más. El 17 de septiembre, ninguno de ustedes va a estar cerca de ese auditorio. Van a estar en casa, en el trabajo, en la iglesia. No me importa dónde, pero no van a estar a una milla de Nat King Cole. ¿Y si nos negamos? La voz de Willis era apenas un susurro. Bumpy sonrió. Entonces los mato a los 6. Lo dijo como si estuviera discutiendo el clima. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero los cazaré uno por uno. Y los terminaré. Se acercó a la mesa de nuevo. Recogió el mapa. Lo rasgó por la mitad. Si alguien escucha sobre esta reunión. Si esto se convierte en un reporte policial. Si se convierte en una noticia de periódico. Voy a asumir que uno de ustedes habló. Y hablar tiene consecuencias. Miró a cada uno por última vez. 17 de septiembre. Quédense en casa. Quédense con vida. Bumpy subió las escaleras. Salió a la noche de Memphis, dejando a 6 hombres destrozados en ese sótano. 6 hombres que ahora entendían. 6 hombres que nunca olvidarían. 17 de septiembre de 1950. Domingo. Ellis Auditorium. Bumpy había estado vigilando el auditorio desde las 2 de la tarde. Se había posicionado al otro lado de la calle, ojos escaneando cada entrada, cada rostro, cada auto que entraba al estacionamiento. A las 7:30 de la noche, Nat King Cole llegó en un Cadillac negro. Bajó del auto, saludó con la mano a la pequeña multitud de fans que se habían reunido. Sonrió esa sonrisa famosa, esa sonrisa que había conquistado América. Bumpy observó la multitud. Escaneó rostros. Buscó a los 6. No estaban allí. A las 8 de la noche, Nat caminó al escenario. 2000 personas le dieron una ovación de pie antes de que siquiera se sentara al piano. Bumpy se deslizó adentro. Se paró al fondo del auditorio. En las sombras. Vigilando. Siempre vigilando. Nat comenzó a tocar. Mona Lisa, Mona Lisa. Los hombres te han nombrado. Su voz llenó el espacio. Suave. Perfecta, sin esfuerzo. Cada nota era un recordatorio de por qué Bumpy había viajado 1000 millas. ¿Por qué había caminado a ese sótano? ¿Por qué había arriesgado todo? Porque esta voz, este talento, era demasiado precioso para perder. Porque Nat King Cole no era solo un cantante, era esperanza. Era orgullo. Era prueba de que ellos podían brillar, a pesar de todo. Después del concierto, Nat firmó autógrafos en el estacionamiento, rió con los fans, posó para fotografías, se subió a su Cadillac y condujo de manera segura a su hotel. Bumpy observó hasta que las luces traseras desaparecieron. Luego caminó a la estación de tren y tomó el tren de medianoche de vuelta a Harlem. Nat King Cole nunca supo sobre el sótano. Nunca supo sobre los 6 hombres con bates de béisbol. Nunca supo que Bumpy Johnson había viajado 1000 millas y derramado sangre para salvar su vida. Solo supo que su concierto en Memphis fue perfecto, que la audiencia lo amó, que se sintió seguro. Años después, 1963, 2 años antes de su muerte por cáncer de pulmón, Nat estaba siendo entrevistado por la revista Ebony. El periodista le preguntó, «¿Hiciste giras por el sur durante los años más peligrosos para los artistas negros? ¿Alguna vez tuviste miedo?» Nat sonrió. Esa sonrisa gentil y pensativa. Sabes, debería haber tenido miedo. Las amenazas eran reales. El odio era real. Pero de alguna manera siempre me sentí protegido.
como si ángeles guardianes estuvieran cuidándome. Ángeles guardianes. Tal vez no ángeles, dijo Nat pensativamente. Tal vez solo buenas personas. Personas que nunca conocí. Personas que creían que la música importaba más que el odio, que la belleza valía la pena proteger. Miró por la ventana, sus ojos distantes, recordando. Me gusta pensar que en algún lugar ya había gente luchando por mí, cuando ni siquiera sabía que necesitaba que lucharan por mí. Eso es fe. Eso es amor. Eso es lo que me mantuvo cantando. Tenía razón. Ese algo, ese alguien, era Bumpy Johnson, llevando una navaja y una promesa. Los artistas de Harlem están protegidos. Incluso a 1000 millas de casa, en la pensión de Memphis donde Bumpy se había hospedado, la dueña encontró algo después de que se registró de salida. Un sobre con $100 en efectivo y una nota. Para la familia de Marcus Webb. Dile que William Jackson dice gracias. La dueña le dio el dinero a Sweet Sam, quien rastreó a Marcus. Marcus abrió el sobre, leyó la nota y entendió. La voz en el teléfono había sido real. La protección había sido real. Nat King Cole había sido salvado por un hombre que nunca conocería. En cuanto a los 6 hombres en el sótano, el brazo de Thomas Crenshaw nunca sanó correctamente. La cicatriz corría de la muñeca al codo, gruesa y fea, un recordatorio permanente. Robert Hayes dejó Memphis 6 meses después. Se mudó a Oklahoma. Nunca habló de esa noche de septiembre. David Morrison renunció a la policía en 1951, citando razones personales. Los otros se quedaron en Memphis. Se quedaron callados. Se mantuvieron alejados de los artistas negros. Y cada vez que el nombre de Nat King Cole aparecía en la radio, en los periódicos, en conversaciones, cambiaban el tema rápidamente, porque recordaban al hombre con la navaja y sabían que cumplía sus promesas. Esta fue la historia que Nat King Cole nunca conoció, el ángel guardián que nunca conoció, la protección que nunca vio. Pero Harlem sabía, Memphis sabía, y cada racista en el sur aprendió. Puedes odiar, puedes amenazar, puedes planear, pero los artistas de Harlem están protegidos, siempre, para siempre, incluso a 1000 millas de casa. Eso no es solo protección, eso es el amor. Ay, eso está poder. Si esta historia de coraje, sacrificio y heroísmo silencioso te conmovió, es hora de actuar. Dale al botón de suscripción, ahora. Machácalo como si fuera uno de esos bates de béisbol. Y lo más importante, activa la campanita, porque subimos historias así cada semana. Historias reales que te van a poner los pelos de punta. Historias que te van a enseñar algo. Historias que te van a cambiar. Dale like si esta historia te llegó al corazón. Comparte este video con alguien que necesite entender que los verdaderos héroes no siempre reciben crédito. Simplemente hacen el trabajo. Deja un comentario aquí abajo. ¿Alguna vez fuiste protegido por alguien que ni siquiera sabías que estaba ahí? ¿Conoces historias de protección silenciosa? Cuéntanos. Queremos saber. Y si quieres más historias de Bumpy Johnson, de Harlem en sus años dorados, de héroes que la historia olvidó, mira el video que aparece en pantalla ahora. Mantengamos vivas estas historias no contadas, estas leyendas que merecen ser recordadas, estos momentos que definieron a una generación. Marcus Webb arriesgó su vida con una llamada telefónica. Bumpy Johnson viajó 1000 millas con una navaja. Nat King Cole cantó sin saber que estaba siendo protegido. Y nosotros nos aseguramos de que estas historias nunca mueran. Suscríbete. Den like. Activa la campanita. Comparte. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, el verdadero poder no hace ruido, simplemente protege. Hasta pronto.